Ave María Purísima, sin pecado concebida. Capítulo 41. Parábola del buen trigo y de la cizaña, escrito el 8 de junio de 1945 y cifrado en Mateo 13 del 24 al 30 y del 36 al 43. Una bella alba adorna el lago y corona los montes con una neblina ligera cual velo de muselina, por el que se ven cual caballeros los olivos y los nogales, las casas y los perfiles de las ciudades del lago. Las barcas se deslizan tranquilas y silenciosas, van en dirección a Cafarnaún, pero en cierto punto Pedro da la vuelta al timón tan bruscamente que la barca se inclina de un costado. ¿Qué estás haciendo?, pregunta Andrés. Es la barca de uno de esos. Está saliendo de Cafarnaún. Tengo buenos ojos y desde ayer por la tarde lo estoy venteando. No quiero que nos vean. Regreso al río. Iremos a pie. También la otra barca hizo lo mismo y Santiago, que es el que tiene el timón, pregunta a Pedro, ¿por qué lo hiciste? Te lo diré, sígueme. Jesús, que está sentado en la popa, cuando se llegan casi a la altura del Jordán, se sacude y pregunta a Pedro, ¿qué estás haciendo, Simón? Aquí se baja. Hay un chacal cercano. Hoy no se puede ir a Cafarnaún. Primero voy a tantear un poco el terreno. Yo con Simón y Natanael. 3 personas honradas contra 3 deshonestas, si es que éstas no sean más. No veas trampas por todas partes. ¿No es esa la barca de Simón, el fariseo? Exactamente es esa. No fue a prender a Juan. Yo no sé nada. Siempre me respetas. No sé nada. Me haces que parezca yo un cobarde. No sé nada. Aun cuando Jesús no tenga ganas de reír, debe hacerlo ante la santa testarudez de Pedro. Tendremos que ir a Cafarnaún, si no hoy, más tarde. Te dije que primero voy a ver qué hay y según sea, haré también esto. Será una espina gruesa que tragar, pero lo haré por amor a ti. Iré a la casa del centurión a pedirle protección. Pero si no es necesario, Pedro. La barca se detiene en la playa desierta opuesta a Betsaida y bajan todos. Vengan 2. También tú, Felipe. Vosotros jóvenes os quedáis aquí. Terminaremos pronto. Elías, el nuevo discípulo, dice, ven a mi casa, maestro. Me sentiré muy contento de hospedarte. Voy. Me alcanzarás en la casa de Elías. Simón, adiós. Simón, vete, pero sé bueno, prudente y misericordioso. Ven a que te bese y te bendiga. Pedro no asegura que será ni bueno ni paciente ni misericordioso. Se calla. Besa a su vez al maestro. Lo mismo hacen Celote, Bartolomé y Felipe. Los 2 grupos se dividen, yendo cada uno en dirección opuesta. Cuando llegan a Corosaín, el día ya ha empezado. No hay ramita que no brille con las piedras preciosas del rocío. Los pájaros cantan por todas partes y se percibe un aire fresco, puro, que parece que sepa hasta leche. Una leche más bien vegetal que de animales. El olor del trigo que va creciendo, el de almendros cargados de frutos, un olor que he percibido en las frescas mañanas por los ricos campos de la llanura del Po. Pronto llegan a la casa de Elías. Muchos ya saben que ha llegado el maestro y cuando está casi para entrar, una mujer corre gritando, Jesús, hijo de David, ten piedad de mi hijita. Tiene en sus brazos una niña como de 10 años, pálida y flaquísima, más amarillenta que pálida. ¿Qué tiene tu hija? La fiebre. La pilló en el apacentador a lo largo del Jordán. Somos pastores de un rico. Su padre me mandó llamar para que viniera a estar con la niña enferma. Él regresó a los montes. Y tú sabes que con esta enfermedad no se puede pasar por lugares altos. ¿Cómo puedo estar aquí? El patrón me ha permitido estar aquí hasta ahora. Tengo que cuidar de la lana y de las camadas. Para nosotros los pastores llega la estación de trabajo. Se nos despedirá o quedaremos separados si yo me quedo aquí y mi hija de seguro morirá si voy al Hermón. ¿Crees que lo pueda yo? Hablé con Daniel, el pastor de Eliseo, y me dijo, nuestro niño cura cualquier mal. Ve al Mesías. He venido desde allá.
De Merón, con esta en los brazos, en busca tuya. Habría caminado siempre hasta encontrarte. No camines, si no es para regresar a casa, al trabajo tranquilamente. Tu hija está curada porque lo quiero. Vete en paz. La mujer mira a su hija y mira a Jesús. Tal vez espera que su hija se ponga gorda y colorada al punto. La niña también abre sus cansados ojos que antes tenía cerrados para ver a Jesús que le sonríe. No temas, mujer, no te engaño. Ha desaparecido la fiebre para siempre. De día en día se recobrará. Déjala que camine. Ya no tambaleará ni sentirá cansancio. La madre pone a la niña en el suelo y ve que se queda derecha y que sonríe muy contenta. Al fin, con su argentina voz, bendice al Señor. Mamá, estoy curada, lo siento, tú bendice al Señor. Y en su sencillez, de pastorcita y de niña, se lanza al cuello de Jesús y lo besa. La madre, reservada, como la edad dispone, se postra y besa el vestido, bendiciendo al Señor. Podéis iros, acordaos del beneficio que Dios os dispensó y sed buenas. La paz sea con vosotros. La gente ya se ha agolpado en el huertecito de la casa de Elías y pide que Jesús hable, y aunque no tiene muchas ganas de hablar, adolorido como está por la aprehensión del Bautista y por el modo como sucedió, se rinde y a la sombra de los árboles empieza a hablar. En este hermoso tiempo de trigo que despunta, os quiero proponer una parábola tomada del trigo. Oídla. El reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Mientras él y sus siervos dormían, vino su enemigo y esparció semilla de cizaña en los surcos y se fue. Nadie al principio se percató de cosa alguna. Vino el invierno con las lluvias y escarchas, llegó a su fin Tebet y germinó el grano. Hojas de color verde comenzaron a despuntar. Todas parecían iguales, todas inocentes. Llegó Sebat y después Adar, y se formaron las plantas y aparecieron las espigas. Se vio entonces que no todo lo verde era trigo, sino también cizaña bien enroscada con sus finas y tenaces campanillas que se agarraban al trigo. Los siervos del dueño fueron a su casa y le dijeron: Señor, ¿qué semilla sembraste? ¿No era semilla escogida y no tenía ninguna otra? Así es, escogí todos los granos iguales en tamaño y habría caído en la cuenta si hubiera habido diversos. Entonces, ¿cómo es que ha nacido cizaña en medio de tu trigo? El dueño pensó y dijo: algún enemigo mío me lo ha hecho. Los siervos añadieron: ¿quieres que vayamos entre los surcos y con paciencia liberemos las espigas de la cizaña, arrancándola? Ordena y lo haremos. Pero el dueño repuso: no, al hacerlo podríais arrancar también el trigo, y casi de seguro haréis mal a las espigas que todavía están tiernas. Dejad que uno y otro estén juntos hasta la siega. Entonces diré a los segadores: cortad todo junto, y después, antes de que amarréis las gavillas, cuando ya está seca la cizaña y las espigas maduras, separad la cizaña del trigo y haced montones aparte. Después los quemaréis y servirán de estiércol al terreno. Llevaréis el trigo a los graneros y servirá de pan óptimo para vergüenza de mi enemigo, que no habrá ganado otra cosa más que ser despreciado por Dios debido a su envidia. Ahora reflexionad en vosotros cuán frecuentemente venga y cuán numerosa sea la semilla del enemigo en vuestros corazones. Y comprended cómo es necesario vigilar con paciencia y constancia para hacer que poca cizaña se mezcle con el buen grano. El destino de la cizaña es el arder. ¿Queréis vosotros arder o ser ciudadanos del reino? Decid que deseáis ser ciudadanos del reino. Pues bien, sabed serlo. El buen Dios os da la palabra. El enemigo vigila para hacerla nociva, pues harina de trigo mezclada con harina de cizaña hace un pan amargo y hace daño al estómago. Tratad con buena voluntad si es que existe cizaña a vuestra alma. Escogerla y arrojarla para que no seáis indignos de Dios.
Idos, hijos míos, la paz sea con vosotros. La gente despacio se dispersa. En el huerto se quedan, además de los 8 apóstoles, Elías, su hermano, su madre y el viejo Isaac, que alimenta su alma en ver a su Salvador. Venid a mi alrededor y oíd. Os explicaré el sentido completo de la parábola, que tiene todavía otros 2 aspectos, además del que dije a la gente. En el sentido universal, la parábola tiene esta explicación. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino de Dios, sembrados por Él en el mundo, en espera de llegar a su límite y ser cortados con la guadaña y llevados al dueño del mundo, y de dañar también las espigas de Dios. El enemigo de Dios, por un sortilegio, la ha sembrado a propósito, porque en realidad el diablo desnaturaliza al hombre hasta hacerlo criatura suya, y la siembra para hacer desviar a los que no ha podido sujetarlos de otro modo. La siega, las gavillas de cizaña y el transporte del trigo a los graneros es el fin del mundo, y quienes hacen todos son los ángeles. A ellos se les ha dado órdenes de juntar las criaturas segadas y separar el grano de trigo de la cizaña, y como dije en la parábola, ésta será quemada. De igual modo serán quemados en el fuego eterno los condenados en el último juicio. El Hijo del Hombre mandará sacar de su reino a todos los que han hecho escándalo y han sido malos, porque por ahora el reino está en la tierra y en el cielo, y entre los ciudadanos del reino en la tierra se mezclarán los hijos del enemigo. Estos llegarán, como lo han dicho hasta los profetas, a la perfección del escándalo y la abominación en todas partes, y molestarán muchísimo a los hijos del Espíritu. En el reino de Dios, en los cielos, no habrá podido entrar, porque la corrupción no entra en el cielo. Así pues, los ángeles del Señor, llevando la guadaña del trigo de la cizaña, la guadaña entre las filas de la última cosecha, segarán y separarán el grano del trigo de la cizaña y echarán ésta en el horno ardiente, donde hay llanto y crujir de dientes. Pero los justos, que son el grano escogido, llegarán a la Jerusalén eterna, donde resplandecerán como soles en el reino de mi Padre y vuestro. Esto en sentido universal, pero para vosotros hay otro que da respuesta a muchas preguntas que os hacéis, y sobre todo desde ayer por la noche. Os preguntáis, luego, entre el número de los discípulos, ¿puede haber traidores? Y os horrorizáis dentro de vuestro corazón y os llenáis de pavor. Puede haber, existen. El sembrador desparrama la buena semilla. En este caso, más bien que esparcir, se podría decir recoge, pues el maestro, bien sea yo, bien el bautista, escogimos los discípulos. ¿Cómo pues se extraviaron? No, al contrario, dije mal al llamar semilla a los discípulos. Podréis entender mal. Los llamaré campo. Tantos discípulos, tantos campos que escogió el Maestro para establecer la zona del reino de Dios, los bienes de Dios. El Maestro trabaja en ellos para cultivarlos a fin de que produzcan el 100%. No ahorra trabajos, lo hace con toda paciencia, con todo amor, sabiduría, fatiga, constancia. Considera también sus inclinaciones perversas, su sequedad y su ambición, su testarudez y sus debilidades. Pero espera, siempre espera, y fortalece su esperanza con la oración y la penitencia, porque los quiere llevar a la perfección. Pero los campos están al descubierto, no son un jardín cerrado, rodeado con muralla, cuyo dueño único sea el Maestro, y a donde solo Él pueda penetrar. Están al descubierto, colocados en el centro del mundo, entre el mundo. Todos pueden acercarse a ellos, todos pueden entrar en ellos, todos y todo. Oh, no tan solo la cizaña es la mala semilla sembrada. La cizaña podría ser un símbolo de la ligereza amarga del espíritu mundanal. Allí nacen todas las otras semillas que arroja el enemigo. Allí las ortigas, la grama, la cuscata, la cizaña, hasta la cicuta y los venenos. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué cosas son?
Las ortigas son los espíritus punzadores indomables que hieren con sobreabundancia de venenos y causan mucho fastidio. La grama son los parásitos que acaban con el maestro a fuerza de hacer cumplidos y de aprovecharse del trabajo de él, y causan daño a los que tienen voluntad de producir mayor fruto si el maestro no los turbase y distrajese en los espíritus de grama. La cizaña es la que no se levanta de la tierra sino con el esfuerzo de los demás. Las cuscutas son dolor en el que ya doloroso camino del maestro y tormento para los fieles discípulos que lo siguen, se enganchan, se clavan, hieren, rasgan, introducen desconfianza y sufrimiento. Los venenos, los delincuentes entre los discípulos, los que llegan a traicionar y a apagar la vida como la cicuta y otras plantas venenosas. ¿Habéis visto qué bellas son con sus florecitas que se convierten en bolitas blanquecinas, rosadas, azul violeta? ¿Quién podría asegurar que de esa corola estrellada blanca, que apenas rosada, linda, de corazoncito de oro, quién podría decir que de esas corolas multicolores, tan semejantes a otras, puedan sus frutitos, que son delicia de los pajaritos y niños, cuando son maduros, causar la muerte? Y los inocentes caen, creen que todos son buenos como ellos, los recogen y mueren. Creen buenos a todos como ellos. Oh, una gran verdad que ensalza al maestro y condena al traidor. ¿Cómo? ¿La bondad no desarma? ¿No hace el malvado inofensivo? No, no lo hace tal, porque el hombre caído, presa del enemigo, es insensible a todo lo que es superior. Y toda cosa superior cambia para él de aspecto. La bondad se convierte en debilidad, que es lícito pisotear, y aviva su mala voluntad como en una fiera. La gana de destrozar se hace más fuerte al olor de la sangre. También el maestro es un inocente y deja que su traidor lo envenene, porque no puede pensar que un hombre llegue a ser homicida de quien es inocente. A los discípulos, los campos del maestro, vienen los enemigos. Son muchos. El primero es Satanás. Los otros son sus siervos, o sea, los hombres, las pasiones, el mundo y la carne. Y he aquí que al discípulo que más fácilmente golpean es al que no está muy cerca del maestro, sino que está entre él y el mundo. No sabe, no quiere separarse de todo lo que es el mundo, carne, pasiones y demonios, para ser solo de quien lo lleva a Dios. Sobre este discípulo esparcerán sus semillas el mundo, la carne, las pasiones y el demonio. El oro, el poder, las mujeres, el orgullo, el miedo de que el mundo piense mal de él y el espíritu de utilitarismo. Los grandes son los más fuertes. Yo les sirvo para tenerlos por amigos, y por estas miserables cosas se cometen crímenes y se condena al hombre. ¿Por qué el maestro, que ve la imperfección del discípulo, aun cuando no quiere aceptar el pensamiento, este será mi asesino, no lo extirpa de sus filas? Esto os preguntáis. Porque es inútil hacerlo. Si lo hiciese, no impediría que se convirtiese en doble enemigo suyo, mucho más rabioso, o por el dolor de ser descubierto, o por el de haber sido expulsado. Dolor, sí, dolor, porque a veces el discípulo perverso no cae en la cuenta de que lo es. Es tan sutil la obra del demonio que él no lo advierte. Pasa a ser presa del demonio sin sospechar que está bajo su poder. El discípulo cobra furia, sí, rabia, porque es conocido cuál es, cuando está consciente del trabajo de Satanás y de sus adeptos. Los hombres que tientan al débil en sus debilidades para que quite del mundo al santo que les echa en cara con su bondad sus malas acciones. Y entonces el santo ora y se pone en manos de Dios. Lo que permite que se haga, lo que permite es que se haga y que sea hecho, dice. Tan solo añade esta cláusula, con la condición de que sirva para tus fines.
El santo sabe que vendrá la hora en que será expulsada de sus mies la mala cizaña. ¿Quién la expulsará? Dios mismo, que no permite más de lo que no sea útil para el triunfo de su voluntad amorosa. Aquí hay un pie de página. Dios concedió al hombre la inteligencia para comprender, la conciencia para que sea su consejera, la ley para que sepa regularse, la libertad para merecer lo que él quiera merecer, Dios y su gloria o el infierno y su condenación. Además, le dio la gracia o predestinación, a la gracia para que sea un estímulo o medio para elevar sus facultades a un nivel que las haga apetecer santamente lo sobrenatural y Dios. Ahora conoce su fin último y la ley divina debería haber solo acciones que percibe la ley y que la conciencia del fin alienta a practicar. Entre tanto que la razón y la conciencia las muestra buenas a todos, aun a los que no conocen la religión revelada, y así puedan conseguir el premio eterno que el entendimiento humano, aunque iluminado por la gracia, siente infinitamente superior a todo gozo imaginable que pueda fomentar el creyente. Algunas veces sucede que el hombre, al obrar contra la razón, convierte su libertad en un yugo más cruel que todas las esclavitudes, el del demonio y del pecado, prefiriendo el mal al bien. Y entonces, aunque Dios permita que el hombre haga lo que voluntariamente ha escogido realizar para probarlo y confirmarlo en gracia o juzgarlo merecedor de castigo, su culpabilidad no disminuye por ningún motivo. Porque si es verdad que el hombre, bajo el impulso de Dios y el espíritu de Satanás, puede hacer el bien o el mal, no es menor verdad que el hombre seguiría a Dios con sus invitaciones de amor porque ha recibido todos aquellos dones naturales, morales y sobrenaturales que lo hacen un hijo de Dios y heredero del cielo. Seguimos. Pero si admites que siempre es Satanás y sus adeptos, me parece que la responsabilidad del discípulo disminuye, dice Mateo. No te lo imagines. Si existe el mal, también existe el bien, y existe en el hombre el discernimiento y con él la libertad. Tú dices que Dios no permite más de lo que es útil, si Él lo permite y sirve para triunfo de la voluntad divina, dice Iscariote. Y tú arguyes, como Mateo, que esto justifica el delito del discípulo. Dios había creado el león sin su ferocidad y la serpiente sin veneno. Ahora aquel es feroz y esta es venenosa. Pero Dios, por esta razón, los alejó del hombre. Medita esto y aplícatelo. Vayamos a la casa. El sol ya está muy fuerte, como si fuera a haber tempestad. Vosotros estáis cansados porque no dormisteis anoche. La casa tiene una habitación en alto, grande y fresca. Podréis descansar, dice Elías. Suben por la escalera externa, pero solo los discípulos se tiran sobre las esteras para descansar. Jesús sube a la terraza. En una esquina se proyecta la sombra de un roble alto. Se absorbe en sus pensamientos. El Señor te bendiga y te guarde. Haga brillar su rostro sobre ti y te conceda su gracia. El Señor vuelva su rostro hacia ti y te conceda su paz.